Paz y bien para todos mis hermanos de Rincón Apologética Católica. Una vez más, su hermano Ramón Tapia. Hoy con el tema: ¿por qué la iglesia no permite el repudio o el divorcio? Mejor conocido como el divorcio. Quisiera partir de Génesis capítulo 2, versículo 24, el cual establece: por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Aquí encontramos uno de los argumentos bíblicos más convincentes de por qué la iglesia, bajo la luz del Espíritu Santo, no permite el divorcio o repudio. Pues como lo establece la Santa Escritura, cuando un hombre se une a una mujer bajo el sacramento del matrimonio, pasa a ser una sola carne. Lo que nos plantea las siguientes cuestionantes: ¿qué significa una sola carne? Si son una sola carne, ¿podrían dividirse? Bien, dando respuesta a la primera cuestionante, una sola carne significa que ya no son dos, sino uno solo, en espíritu, pensamientos, en su forma de vivir y afrontar la vida. Ya no existen los intereses particulares o posesiones de uno u otro, sino de nosotros. Porque aunque podría sonar irónico o contradictorio en el sentido gramatical de conjugar seguidamente el plural con el singular, es lo que realmente pasa en este caso. Ya no somos dos, sino que somos uno. El plural seguido del singular. Somos uno. Entonces, si somos una sola carne, es decir, somos uno, ¿podríamos dividirnos? La segunda cuestionante, dando respuesta. Por supuesto que no. Pues cuando intento dividir cualquier cosa del mundo real que sea una sola pieza, solo terminamos por destruirla. Es decir, romperla bruscamente. Lo peor es que siempre que sucede, ambas partes quedan inservibles. Siempre que yo rompo bruscamente una pieza, quedan inservibles. Y en el hipotético caso de que yo intente reparar, nunca queda perfecto como lo era antes. Por eso voy a utilizar estas herramientas para, de manera sencilla, poder ilustrar un ejemplo de estas dos cuestionantes. Aquí yo tengo esta pieza que muchos conocerán, bueno, todos, más las mujeres que otra cosa, utilizada para la leche en polvo de los niños. Este es un instrumento que consiste de varias piezas. Yo nada más he tomado dos para mostrar este ejemplo, porque se da perfecto. Como yo tengo aquí un elemento del mundo real que se compone de varias piezas, en este caso tengo dos piezas, yo puedo automáticamente, sin hacer ningún daño, puedo quitar mi tapa y puedo desunir o puedo separar la palabra sin ningún problema. Separé las dos piezas, pero puedo volver a unir y queda perfectamente como estaba al principio. No hay ninguna diferencia, porque aquí hay más de una pieza, ¿verdad? Recuerde, en el matrimonio somos una sola carne. Dos pasamos a uno. Aquí hay dos. Se divide perfectamente. Ahora yo tengo aquí un lápiz. Esto es una sola pieza. Si yo intento separar este lápiz, no tengo manera de separarla. Entonces la única manera que yo podría separar este lápiz es rompiendo el lápiz. Cuando intenté separarlo forzosamente, ya que era una sola pieza, tuve que romperlo. De alguna manera quedó inservible. Pero usted podrá decir: no, Ramón, tú puedes tomarle un instrumento, sacar punta,
y sacarle punta al lápiz. Y ya con esa manera de sacarle punta al lápiz, tú podrías utilizarlo. Incluso podría utilizar las dos partes, que esto es lo mismo que sucede cuando dos personas que están unidos por el sacramento de la iglesia, que pasan a ser uno, quieren separarse o se separan y luego forman otra unión. Mire qué pasa. Usted intentó reparar buscando a otra mujer, buscando a otro hombre, pero nunca quedó igual. Fíjese que cambió la forma. Un lápiz que venía de una forma natural, una sola pieza, terminando en una borra y una punta, ahora está de otra forma en esta parte. Y en la otra parte que intente yo también corregir, como quiera, aunque en esta última parte, ¿verdad?, quedara el lápiz más o menos parecido a lo que era, porque en esta parte sí tendría una borra y tendría, ¿verdad?, su punta como al principio. Pero fíjese qué pasa. Aquí va a haber un efecto que se aplica también en el matrimonio cuando se hace una separación, sabiendo que somos una sola carne, como lo establece la palabra, ¿verdad? Pues aquí, cuando ya yo, ¿verdad?, saqué mi punta, tengo borra, te dirá, Ramón, pero podría seguir siendo el mismo lápiz. Sí, pero mira qué pasa. Muy disminuido. ¿Por qué? Porque cuando usted se separa, cuando se separa el matrimonio, que es una sola carne, y una persona intenta rehacer con otro, podría decir que está bien humanamente o lo que sea, o que le está yendo bien un tiempo, pero siempre va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque cuando salimos fuera de la gracia de Dios, eso es lo que pasa en nuestra vida. Disminuimos espiritualmente y disminuimos en nuestra relación con Dios. Ese es un ejemplo para darnos cuenta de por qué un argumento fuerte, la iglesia no permite lo que es el divorcio. Pues pasamos a ser una sola carne, como lo establece claramente Génesis capítulo 2, versículo 24, y como somos uno solo, no podemos, ¿verdad?, dividir una sola pieza, porque o lo rompemos como hicimos al principio, y cuando intentamos reparar, nunca vuelve a ser lo mismo. Pasando a otro tenor, entonces, otro fundamento, nosotros podemos encontrar grandes fundamentos muy importantes para entender más sobre esto de por qué la iglesia no permite el divorcio. Si nosotros vemos el capítulo 19 de Mateo, nos vamos a dar cuenta que del versículo 3 en adelante, unos fariseos se le acercan a Jesús precisamente de esto. ¿Puedo repudiar a mi mujer por cualquier causa? Y Jesús le responde claramente, ustedes no habían escuchado lo que pasó desde el principio, que Dios dijo que hizo el hombre y mujer para que cuando el hombre se separe de su padre, vaya a su mujer y formaran una sola carne. Jesús le citó lo que le leía al principio de Génesis 2:24, le citó a ello, haciéndole énfasis de que no, es una sola carne, no se puede dividir. Y sigue Jesús diciendo lo mismo en el versículo 6, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Otro fundamento bien fuerte. Lo que ha unido Dios, no lo puede separar el hombre. No lo debe separar el hombre, ni una mujer, ni las circunstancias de la vida. Es que ya hay una unión bajo el sacramento. Hay una unión que usted hizo, una alianza que usted hizo en frente de Dios, donde usted dijo, mire, yo vengo conscientemente y quiero hacer esto, quiero unir mi vida de por sí a esta persona. Entonces, hay una alianza, hay una unión con Dios. Y cuando usted, ¿verdad?, quiere romper con esto, entonces usted está faltando a esta alianza con Dios. La iglesia, en el magisterio, que es sabia, ¿verdad?, en el magisterio que siempre actúa bajo la luz del Espíritu Santo, en el catecismo también nos habla a nosotros, nos da fundamentos muy importantes de por qué también no se permite esto de lo que es el repudio o el divorcio. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, numerales como el 2382, 2383, 2385 y por ahí podemos seguir. Nos habla básicamente de por qué la iglesia no permite
el divorcio. En el numeral 2382 habla de esta función de Jesús, que insistió en que Dios habló de una sola carne, ¿verdad? Y esto es importante nosotros saberlo. Y es importante nosotros saber que, como dice el numeral 2382, el matrimonio celebrado y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte. Esto está en el derecho canónico también, en el canon 1141. El numeral 2384 habla de que el divorcio es una ofensa grave a la ley natural, que pretende romper ese contrato aceptado libremente los esposos, vivir juntos hasta la muerte. Y San Basilio Moral estableció algo muy importante en este aspecto. Decía San Basilio, escuche, si el marido, tras haberse separado de su mujer, se une a otra mujer, es adúltero, porque hace como cometer un adulterio a esta mujer. Y la mujer que habita con él también es adúltera, porque ha traído así el marido de otra. Oiga bien, esto es bien importante nosotros entenderlo. Muchas personas que en estos días incluso me han estado escribiendo: Ramón, ¿qué pasa si yo, que estoy casada por la iglesia, amo a otra persona? Ahí te lo dice claramente. Es fuerte esto, pero es claro. Si te une a otra persona, está en adulterio tú y está en adulterio esa otra persona. Ahora, yo sé que muchos están diciendo: Ramón, pero existe la nulidad, que es que la iglesia divorcia o separa. Vamos a pasar a ese proceso de la nulidad. Cuando nosotros hablamos de la nulidad de un matrimonio, no estamos hablando nosotros de que la iglesia divorcia o separa, sino que tenemos que irnos desde la definición etimológica, nulitas o nulos, que quiere decir nada. Y si vemos la definición de esta nulidad, se habla de que es el vicio del que adolece un acto jurídico si se ha realizado con violación u omisión de cierta forma o requisito indispensable para considerarlo como válido. Es decir, que cuando la iglesia habla de nulidad matrimonial, no está hablando de que va a divorciar o separar. La iglesia está estableciendo de que bajo ciertas circunstancias nunca existió tal matrimonio. Y por lo tanto, si se demuestra que nunca existió tal matrimonio, entonces ahí ya podría haber esta separación humana, que básicamente no es un divorcio, sino que la iglesia dice: ok, aquí nunca hubo un matrimonio por tal o cual condición. ¿Cuáles son las causas de la nulidad? Bueno, en el derecho canónico, en el capítulo 3, nos ilustra sobre esta parte. Y dice el derecho canónico, en el capítulo 3.3, habla de las causas de la nulidad. Y dice que conforme al derecho canónico, para que dos personas puedan contraer matrimonio válido, deben haber lo siguiente: estar bautizado, consentimiento de libertad de ambas partes, ser hábiles, es decir, no tener impedimentos matrimoniales, la presencia del sacerdote y dos testigos, y ser capaces de consentir en forma libre y deliberada, y que quieran consentir las normas canónicas. Entonces, viendo cuáles son los requisitos para que haya un matrimonio, cuáles son las causas de la nulidad, que uno de estos requisitos no hubiese existido desde el inicio de esta unión. Por ejemplo, una persona no estaba bautizada, o la persona habla aquí de que tiene que estar en consentimiento para casarse. Se demuestra de que no hubo un consentimiento, los padres lo obligaron, la madre lo obligaron. Entonces, esas son causas, ¿verdad?, por las cuales se da la nulidad matrimonial, que volvemos a hablar, no es un divorcio, sino que verdaderamente podemos decir que nunca existió tal matrimonio. El Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1127, 1628, habla de esto y establece que el consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de violencia o de temor grave externo. Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido. Es decir, no estaban libres, no fueron con consentimiento pleno a lo que es el matrimonio. Pero también nos habla de que
Estas causas se contribuyen en los 3 capítulos que hablábamos ahorita. Impedimento canónico, ya sea porque no tiene, ¿verdad?, no es bautizado, todo eso. Por causa de un vicio, defecto de consentimiento matrimonial, impotencia conyugal, este tipo de cosas. Y por falta de la forma canónica en cuanto a la validez del matrimonio. Resaltando y recapitulando, la iglesia no permite el divorcio del matrimonio porque pasamos a ser una sola carne, porque si somos uno solo no podemos dividirnos, porque lo que unió Dios no lo puede separar el hombre, y sí existe la nulidad matrimonial, pero no es un divorcio, sino que es el descubrir, es un proceso también, un proceso arduo, es un proceso largo en la mayoría de los casos, porque hay que hacer una investigación, ¿verdad? Una investigación ardua, y que hay que determinar si verdaderamente nunca hubo matrimonio. Quizá usted dirá con todo esto que estamos hablando, pero con esto tan claro, no, quizá están motivando a que la persona no se case por la iglesia, porque después, y si no se da, y si no me lleve bien con mi pareja, después que mire, le voy a decir algo, con esto estamos haciendo todo lo contrario. Estamos motivando a que usted vaya bajo el sacramento del matrimonio, que usted tenga su unión con Dios, pero que como todas las decisiones importantes de su vida, usted esté consciente, seguro de lo que va a hacer, porque recuerde que el matrimonio no es un sistema de prueba, fallo. Voy a probar si se da, si no se da, no. El matrimonio es algo que con responsabilidad 2 personas acogen porque entienden, saben, tuvieron un proceso de noviazgo en el que se dieron cuenta que verdaderamente es la persona indicada, y que aún con sus defectos, los defectos de su pareja, están conscientes y de acuerdo en recibir a esa persona. Así es que paz y bien para todos. Espero que esta información y que este video sea de mucho provecho espiritual para todos ustedes. Dios me le bendiga a todos.